Bien. Ahí tenés Bien, el control, Álvaro. sí, gracias. Gracias, Susi. Muy bien, comencemos entonces. Bueno, vamos a hablar de la depresión. Como ya saben, este es nuestro tema. Nosotros formamos parte de un grupo que se encarga de depresión, ansiedad y demás. Y esta noche nos toca comentarles un poco, tratar de educarnos, también sin ser muy pesados ni muy técnicos con respecto a lo que vamos a hablar, que lamentablemente es algo que, como dijo uno de los participantes, está sucediendo en nuestra sociedad. Lamentablemente está afectando a jóvenes. Así que, pero sin más, vamos a empezar, ¿sí? Bien, tenemos las estadísticas de la depresión. Esto es, hay 300 millones de personas que sufren de depresión en el mundo ahora mismo. Esto afecta a la juventud en mayor medida. El mayor riesgo es entre personas de 30 a 40 años, aunque es común que empiecen a haber signos, manifestaciones de depresión durante la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa bastante particular en la vida de cada uno. Cada época, eh, digamos, muestra la adolescencia de diferentes maneras. Esto no era tan marcado quizás hace 50 años atrás. Esto ahora tiene otras connotaciones, la adolescencia tiene otras connotaciones y aparece este fenómeno que está condicionado por bastantes variables que después vamos a ir revisando. En Argentina, eh, que es nuestro país, hay de un 10 al 15% de las personas que sufren algún tipo de depresión. Ustedes saben, hay diferentes tipos de depresión. Algunas vamos a usarlas con el nombre clínico y otras con un nombre como un poco más coloquial, ¿sí? Pero bueno, 10 a 15% de las personas es un porcentaje significativo de la población. Eh, entonces, bueno, eso manifiesta de alguna manera la gravedad del problema, o por lo menos la viralización del problema, lo tan común que es. Bien. Y la mayoría de las depresiones no reciben ningún tipo de tratamiento. Vamos a ver después un poco las posibilidades eh, de tratamiento que tiene cada una de las depresiones de forma lo más simple posible, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a dejarla a Vanessa. Muy bien, a mí me toca hablar de mitos, de los mitos que hay alrededor de la depresión. Acá tenemos algunos. Las personas con depresión quieren llamar la atención, las personas con depresión suelen ser vagas, son vagas, las personas con depresión no quieren salir adelante, les gusta vivir así, o la depresión no tiene solución. Si es un mito, significa que es falso, que esto muchas veces forma parte de la idea, del prejuicio, de lo que socialmente se va hablando, ¿no es cierto? Pero tal vez o escuchamos hablar de esto o alguno de nosotros en algún momento lo dijimos, ¿no? Las personas con depresión son vagas, no quieren hacer, no quieren salir adelante, tienen todo para salir adelante y no hacen nada. Esto es falso y es un mito. Nosotros vamos a hablar ahora qué es la depresión y esto nos va a dar conocimiento acerca de no solo qué es la depresión, sino que hay que entender algo que es fundamental. A mí me gustaría que de esta filmina el mensaje que quede claro sea que las personas no siempre hacen lo que quieren, sino que a veces hacen lo que pueden. Y esto es lo que les pasa a las personas que atraviesan depresión. Hacen con su vida y de su vida lo que pueden. Por eso a veces necesitamos tener una mirada y una observación empática acerca sobre estas personas, incluso sobre nosotros mismos, porque a veces nosotros también podemos sentirnos raros, mal, que no nos estamos comportando como lo hacíamos generalmente, que lo que antes nos gustaba ahora ya no nos está gustando mucho. Bueno, no castigarnos, no ser hostiles con nosotros mismos, sino tener una mirada empática, ¿sí? Porque las personas no que atraviesan depresión no hacen muchas veces lo que quieren, sino lo que pueden, ¿sí?
Bien, y continuando vamos a ver un poco una definición que es bastante simple respecto de la depresión, que tiene diferentes partes. Y es que es una enfermedad mental que interfiere en la vida diaria y puede diagnosticarse a partir de las 2 semanas. ¿Esto qué significa? En negritas, durante la presentación vamos a ver palabras claves. Y sí, la primera parte tiene que ver de esta definición con una enfermedad mental. Esto es algo que no es propio de las personas, ¿sí? Las personas no son depresivas, sino que sufren una depresión, ¿sí? Es algo que no es constitutivo de la personalidad, sino que están atravesando un momento, ¿sí? Entonces las personas sufren de esto y por eso lo llamamos enfermedad. Estrictamente hablando, es algo que nadie nace con ello, sino que se adquiere, ¿sí? En el caso de la depresión. Que interfiere en la vida diaria es la otra parte, ¿sí? La depresión es en algún punto, en varios puntos de hecho, inhabilitante. No permite a las personas em, desarrollarse como comúnmente lo harían, ¿sí? En cuanto al trabajo, las relaciones, a un montón de cosas, ¿sí? Entonces interfiere. Y esta es una de las características que separan la depresión, por ejemplo, de una tristeza, ¿sí? Porque la depresión se mete con el curso vital de una persona. Y por otro lado, la otra parte, la definición, tiene que ver con que se puede diagnosticar recién a partir de las 2 semanas. La depresión es un fenómeno, es una enfermedad que ocurre en un espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, hay veces que podemos estar bajoneados, quizás un día por algo, pero si esto permanece en el tiempo por más de 2 semanas, ya podemos hablar de una depresión clínica, ¿sí? Bien, Vanessa. Bien, ahí, si querés, Álvaro, un enter Sí, más. sí, Ahí va. Vamos a hablar acerca de las características, algunas características significativas de la depresión. Esto nos va a ayudar muchísimo a entender eh, de qué se trata la depresión. Hay una disminución de las funciones psíquicas y de la vitalidad. ¿Qué significa esto? De las funciones psíquicas que a veces cognitivamente no podemos gestionar o nuestras emociones o no podemos gestionar desde el área cognitiva. Significa que a veces nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta pensar, nos cuesta prestar atención, la memoria muchas veces se ve afectada, la zona ejecutiva, la parte ejecutiva que tiene que ver con la comunicación, nos cuesta expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, psíquicamente empieza a disminuir esas funciones, pero también desde la vitalidad. La energía que antes tenía para hacer actividad física, hoy ya no la tengo. La energía que tenía para hacer determinadas actividades, hoy ya no las tengo. Entonces, eso también es una característica a tener en cuenta. La baja autoestima, la mirada acerca de uno mismo, la autovalía personal empieza a disminuir. Ya me miro al espejo y no me gusta, me empiezo a poner mal conmigo misma, empiezo a tener como una percepción mía de mi cuerpo y de mi personalidad y de mi forma de ser que no me gusta, una profunda tristeza. Las personas tienen un discurso, un temperamento y corporalmente se los ve triste, ¿sí? Porque claramente ya no me gusto, ya no estoy motivado o motivada para hacer algo. Eso generalmente causa muchísima frustración y una profunda tristeza. Decaimiento anímico también está ligado un poco con esto de la vitalidad. No tengo ganas, la falta de motivación. Lo que antes me generaba ganas de hacer, hoy ya no lo tengo. No tengo, me cuesta hasta levantarme de la cama, me cuesta hacer los quehaceres de la casa, me cuesta salir a trabajar, me cuesta vincularme socialmente. Hay un profundo decaimiento. Pérdida e interés de capacidad y la capacidad de disfrutar. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que también estamos hablando. Se pierde el interés por las cosas, por lo nuevo, por los proyectos a futuro y también por el presente. No disfruto ni de lo que tengo, ni tampoco puedo proyectar a futuro. De ninguna manera una persona que está atravesando depresión proyecta a futuro. Y esto también es un indicio a tener en cuenta. Son personas que viven en modo automático, en el día a día como pueden, pero no tienen proyectos de vida, proyectos personales, laborales, familiares.
Ideación suicida, muchas veces pasa esto. No en todos los casos donde hay depresión hay ideación suicida o intento de suicidio, pero muchas veces pasa porque empiezo el decaimiento y la pérdida de interés, el percibir el mundo desde un lugar negativo, lo que hace es que uno ya empiece a tener un discurso, uno a veces escucha esto de necesito que el mundo pare, la vida no tiene sentido, ¿no es cierto? Como un desánimo al punto de que uno ya empieza a idear esta posibilidad de que sería hasta bueno que el mundo se detenga un poquito, ¿no? Porque es mucho lo que estoy percibiendo. Pesimismo. Las personas con depresión, esa mirada interna que tienen negativa, también la proyectan hacia el futuro. Entonces, tienen trabajo, pero se quejan del trabajo, tienen familia, pero no están contentos con la familia, tienen salud, pero siempre les duele todo y están disconformes con el día a día. Todas estas son características que son importantes contemplar a la hora de hablar de depresión. Bien. Bien. Nosotros hablamos de que todas las personas pueden sufrir una depresión, pero sin embargo, cada persona cuenta con diferentes recursos para lidiar con sus problemas y existen factores genéticos que pueden predisponer a las personas a sufrir diferentes enfermedades. Si esto es una diferencia, las enfermedades mentales, vamos a decir, se sufren por las diferentes personas de diferente manera, ¿sí? Hay personas que cuentan con muchos más recursos, em, y factores que, digamos, alteran el curso de una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, esto varía en cada persona y por eso muchas veces hablamos de que cada uno transita la enfermedad de diferente manera. Pero acá vamos a ir a una parte que nos interesa y es cómo podemos saber cuando una persona sufre de depresión. Y esto es para los observadores, digamos, que están aparte de la persona. Y es, aparecen, la primera característica es que aparecen sentimientos de culpa y autocastigo. Muchas veces las personas se sienten culpables de cosas de las que no son responsables y como consecuencia de eso aparecen estos sentimientos de autocastigo, sienten necesidad de castigarse. Muchas veces esto toma dimensiones que son escuchadas desde afuera suenan como muy raras, pero parecen culpas incluso eh, em, por cosas que están muy por fuera de su control, incluso cosas que pasan en otros países o en otras familias o en otras dimensiones. La segunda característica es la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Y esto yo quiero hacer especial mención en eso. Esta es una, esto es uno de los signos como que son más llamativos. Entonces ustedes pueden pensar en una persona que disfrutó toda la vida de hacer una cosa, por ejemplo, jugar al fútbol, y en un momento ya no muestra interés por eso. Eso es un signo como muy raro y muy particular que nos puede permitir a nosotros un poco estar atentos, ¿no? Porque es algo como muy raro y normalmente esto no se da. Por más que las personas pueden cambiar, es muy raro que alguna persona no esté dispuesta a algo que siempre disfrutó. La necesidad de dormir mucho más o mucho menos de lo habitual, ¿sí? Aparece el dormir como una vía de escape a la realidad, sí, y muchas veces también aparece lo que es el insomnio, o sea, las personas están pensando constantemente o culpándose y entran a, a- a pensar en muchas cosas que no los dejan dormir, ¿sí? Entonces se dan estos dos fenómenos tan en diferentes puntas del espectro, digamos, ¿no? Donde las personas que sufren depresión pueden verse porque duermen o mucho o muy poco. Y para continuar, las personas que en depresión experimentan ansiedad, ¿sí? La preocupación acerca del futuro, lo ven como incierto. Entonces esto genera ansiedad en ellos, ¿sí? Porque no saben lo que va a pasar y sienten que tampoco pueden controlar nada de lo que pasa. Aparece la irritabilidad causada por el malestar psíquico que experimentan. Nosotros podemos pensar en esta característica en una persona que se está sintiendo
constantemente mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a responder al medio esta persona? Bueno, responden de forma irritable, que nadie les gusta, todo les molesta, pero es porque ya están cansados desde que se levantan incluso o se sienten agotados desde que se levantan hasta que duermen, ¿sí? No hay solución para esto. Por otro lado, aparece la disminución de concentración. Y una de las características de la depresión es que todas las funciones psíquicas, vamos a decir, se enlentecen o disminuyen. ¿Sí? Entonces, una de las características es que tampoco se pueden concentrar. El pensamiento aparece como lento, les cuesta enfocarse, les cuesta activar. Bueno, por ese lado, en la misma línea aparece la lentitud de movimientos y pensamientos, ¿sí? Esto también lo podemos ver, la depresión muchas veces se puede observar desde lo físico, ¿sí? Caminan con paso cansado, agotados, con la cabeza agacha, mirando hacia el suelo. Entonces esto también se puede ver incluso a simple vista. Falta de voluntad, no tienen voluntad para encarar proyectos eh, que usualmente generaban, incluso dificultad para levantarse, para poder ir al trabajo o hacer cosas que necesitan hacer, ¿sí? La pérdida de energía y el cansancio exagerado, que es otra de las características. Toda la energía se les va, aparecen siempre cansados y esto no se soluciona con dormir porque lamentablemente su psique, su cabeza, sus pensamientos nunca paran. El distanciamiento emocional es otra característica que es un poco más particular eh, y es necesario ver de poder observarlas, ¿sí? Se distancian de los afectos, no quieren que el otro o las otras personas se metan o averigüen mucho lo que está pasando porque tampoco lo pueden explicar, ¿sí? Entonces, en este caso, muchas personas con depresión se alejan de las personas que quieren como modo de protegerse, pero también como modo de proteger a los otros, ¿sí? Recordemos que hablamos de la culpa, entonces ellos sienten que van a generar malestar en otros. Entonces prefieren distanciarse, mantener distancia con el otro para no generar ninguna de estas cosas. Seguimos. Muy bien. Vamos a hablar de estos estilos de depresión, de estos dos tipos de depresión. Depresión reactiva, depresión endógena. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Empezamos hablando acerca de la depresión endógena. Esta depresión es primaria, no tiene que ver con factores externos, tiene que ver con factores internos, con nuestra herencia, con nuestra genética. También se la llama depresión patológica por esto, porque tiene que ver con los factores que vienen con uno, ¿no es cierto? Son de difícil resolución. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con un proceso que es interno, muchas veces hereditario, trabajar en este tipo de depresión lleva más tiempo. ¿Cómo se trata? Es tratable con medicación y con psicoterapia. Acá también es importante algo con respecto a nuestra sociedad hoy. Hablar antes, hace 30 años, 40 años, acerca de depresión era un tema tabú, un tema que no se hablaba, había mucho prejuicio alrededor, a nivel social, incluso familiar. Cuando uno tiene ciertos comportamientos, conductas, ustedes a medida hora que empiezan a tener más conocimiento, empiezan a observar, bueno, tal vez yo me siento así o conozco a alguien que tal vez pueda estar atravesando por depresión, siempre es importante conocer si en la familia, los antecedentes, ¿hay familia? ¿Hay mamá, papá con antecedentes de depresión? Siempre es importante tener esta información. También es importante saber que no es que porque mamá o papá o un familiar directo tenga depresión o haya tenido depresión, yo tengo que tener depresión. Esto no es así, no es una regla, pero sí es un factor a tener en cuenta porque la depresión es multifactorial y entre esos factores está lo genético, está lo hereditario. Entonces, conocerme y conocer también mi árbol y saber si en la familia pudo haber habido alguien con depresión, también nos va a ayudar a entendernos, a conocernos. Entender que
se puede trabajar, que se puede tratar, que puede mejorar significativamente la vida de la persona si se trata tanto con medicación en el caso que sea necesario o con el acompañamiento de psicoterapeutas, de profesionales que trabajen con personas con depresión, ¿sí? Esto es desde el factor de depresión endógena. Vamos a ver qué pasa con la depresión reactiva, secundaria, con qué tiene que ver. Tiene una causa identificable. Respuesta a factores circunstanciales, de resolución natural, con tiempo, y hay una característica más, y es que es tratable con psicoterapia. ¿Qué significa que son factores circunstanciales? La depresión reactiva se genera por un factor determinante. Es decir, puede ser producto de un duelo, un familiar o alguien cercano que haya fallecido, puede ser producto de un diagnóstico que sorprende, diagnosticar a un familiar cercano con una enfermedad terminal o a uno mismo, y eso puede producir un episodio de depresión. Pueden ser la pérdida de trabajo. Perdí el trabajo y mi vida se desmorona porque ahora ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo mantengo la familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, estos factores desencadenantes son los que producen la depresión, un periodo de depresión. Ahora, lo bueno de este tipo de depresión es que a medida que el problema se va solucionando, la persona va disminuyendo la sintomatología y empieza a sentirse bien, porque este estilo de depresión tiene que ver con un factor determinante. En este caso, por lo general, no se requiere de medicación y un tratamiento con un médico psiquiatra, no es necesario. Por lo general, con un tratamiento de psicoterapia, la persona sale sin ningún tipo de problema de esta depresión. ¿Sí? Bien, y ahora queremos, nosotros dijimos anteriormente que hay ciertas variables que influyen en el curso de una depresión, ¿sí? O cómo la depresión se experimenta por la persona, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos lo denominamos factores protectores y factores de riesgo, ¿sí? Son dos tipos de factores que hacen al tránsito de la depresión. ¿Y qué son? Son los aspectos del ambiente que hacen más o menos probable que una persona desarrolle una enfermedad, ¿sí? Nosotros tenemos, de acuerdo a ciertas variables, incluso socioeconómicas, de factores geopolíticos, ¿sí? Muchas veces predisponen o facilitan la aparición de diferentes enfermedades, ¿no? Según se pueda pensar. Es decir, por ejemplo, en clases, en lugares donde haya mucha pobreza, por ejemplo, es más probable epidemiológicamente que aparezcan enfermedades resultantes de la falta de higiene, ¿sí? Porque no tienen las condiciones de saneamiento necesario. Entonces, nosotros hay una digamos, una extrapolación psíquica de estas variables que son lo que llamamos factores protectores y de riesgos. Y entre los factores protectores vamos a encontrar que eh, son los factores que protegen a una persona, vamos a decir, o no permiten que aparezca la depresión, ¿sí? Uno de ellos y uno de los más importantes es la vida social. Nosotros hablamos que las personas todas necesitan tener vínculos, vínculos significativos, tener gente que las sostenga emocionalmente, ¿sí? Que pueda sacarlas de su ensimismamiento, ¿no? De estar encerradas en sí mismas. Entonces siempre mencionamos la vida social como uno de los factores protectores claves en muchas de las enfermedades mentales, pero fundamentalmente en la depresión. La familia, por el mismo motivo, la familia es digamos, hablamos de una familia así incondicional, una familia que sea funcional, y en este sentido también el soporte de ellos va a ser clave en el tratamiento o en la superación de una depresión, ¿sí? Saber que hay gente, hay personas que están ahí incondicionalmente es muy importante para todos, pero sobre todo para una persona que está atravesando depresión. La actividad física regular también la mencionamos como algo importante. Yo siempre recomiendo el tema de que las personas,
depresivas, aunque no quieran hacer ejercicio físico o salir de su habitación o salir de su casa, antinaturalmente lo hagan. ¿Por qué? Porque la actividad física estimula un montón de hormonas que son beneficiosas para el estado de ánimo, como la dopamina, ¿sí? Las endorfinas. Entonces, siempre se recomienda la actividad física en las personas. Es necesario que se puedan mover, ¿sí? Es necesario que puedan salir de su encierro para empezar a transitar de una manera, vamos a decir, aunque esto es ex- básicamente físico, esto tiene correlato en su psique, correlato en su mente, permite procesar un montón de cosas, elaborar un montón de pensamientos mejor, ¿sí? Entonces siempre se recomienda. Y también en la misma línea, en donde los límites físicos y psíquicos, la línea es más borrosa, también la correcta alimentación también es importante para eso. Comer comida chatarra predispone mal a las personas eh, que tiene que ver con depresión a un nivel ya físico que tiene su correlato, como decíamos, de forma psíquica. Por otro lado, lo que tenemos son los factores de riesgo, es decir, las condiciones que, vamos a decir, empeoran o sí permiten o facilitan que aparezca la depresión. Las pérdidas, como nombraba Vanessa, es una de ellas. Siempre eh, las pérdidas son muchas veces generan un duelo y generan, vamos a decir, sintomatología depresiva. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, como hablaba Vanessa con la depresión reactiva, hay, digamos, a partir de una pérdida, la persona puede estar triste, puede aparecer síntomas de depresión, ¿sí? Puede aparecer este tipo de cosas que uno ve, pero esto es una respuesta normal, ¿sí? Es una respuesta normal siempre y cuando se vaya resolviendo con el tiempo, ¿sí? No se cronifique, vamos a decir, o se haga constante, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo y distinguirlo. Es decir, es absolutamente normal que una persona esté triste, decaída, no quiera salir de casa o no tenga voluntad ante una pérdida, sobre todo si es importante. Por otro lado, la incertidumbre. Esto muchas veces hace que aparezcan diversos cuadros, como también el de la ansiedad. ¿Sí? La incertidumbre generalmente por el futuro es algo que las personas con depresión experimentan y obviamente es una condición que facilita la aparición de la enfermedad. En nuestro país muchas veces con diferentes vaivenes de tipo económico, muchas veces dejan a las personas o afectan a las personas, ¿no? Para desarrollar, también contribuyen, vamos a decir, a las personas a desarrollar cierto tipo de sintomatología depresiva. Y otro de los factores de riesgos es, al contrario del anterior, la escasa contención de familiares y pares. ¿Sí? Las personas que se encuentran solas, creo que es un factor de riesgo también, son más propensas a desarrollar una enfermedad. ¿Sí? La soledad lo que hace es estar en línea con el encierro de la persona en sus propios pensamientos y con una visión pesimista del mundo. ¿Sí? Y las redes sociales, bueno, esto es algo nuevo, esto es un factor de riesgo relativamente nuevo que aparece. Nosotros sabemos, todos sabemos que las redes sociales tienen consecuencias sobre todo en los jóvenes, como decíamos, porque eh, la, la fundamentación de esto es bastante simple, tiene que ver con que las redes sociales muchas veces, eh, por la misma naturaleza de las redes sociales, plantean en otros una imagen idealizada, ¿sí? Una vida que es ideal, donde las otras personas son felices, donde las otras personas viajan, disponen de medios económicos, entonces las personas por comparación se comparan con esas imágenes que ven, esa idealización, su propia vida y siempre se quedan cortas, ¿sí? Porque muchas veces no estamos a la altura de lo que vemos que pasa en el mundo. Por supuesto, esto también al mismo tiempo sabemos que es ficticio, pero bueno, muchas personas sí les afecta las redes sociales y hay que hacer un uso responsable de ellas, sobre todo en personas más chicas, ustedes si son padres
quizás pueden pensar en cómo regular las redes sociales con sus hijos, o por lo menos si eso no es posible, que puedan mantener una relación relativamente sana con ellas. Y la soledad, como mencionamos antes, es otro de los factores de riesgo que predispone a la depresión. Bien. Riesgo de suicidio. Nosotros tenemos otra charla de suicidio y no vamos a tocar específicamente esto ahora, pero sí, esta es una aclaración importante que me parece mencionar. Y es esta, que no todas las depresiones implican riesgo de suicidio, pero todo suicidio sí implica una depresión anterior, ¿sí? Eh, a pesar de que lo hayamos percibido o no, todo suicidio implica una depresión en la persona de forma anterior. Vane. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con una persona que sufre de depresión? Lo que tenemos que saber primero es que la depresión es una enfermedad que puede ser superada y que debe tratarse con la asistencia de un profesional. Y acá esto es importante, porque cuando hablamos de enfermedad, uno lo primero que pregunta cuando desconoce es, ¿tiene cura? ¿Me voy a curar? Nosotros no hablamos de cura o no cura, hablamos de que la calidad de la persona que trata la depresión mejora significativamente. Mejora cuando se conoce, se da cuenta que algo no está bien o tiene una red de contención, ahora vamos a ver algo acerca de esto, y pide ayuda. Existen diferentes formas para hacerlo, tales como guardias de salud mental en hospitales, consultas con profesionales de salud mental, tanto con psicólogos o psiquiatras. Y acá me quiero también detener un minuto. Es importante consultar con profesionales, ¿sí? La consulta con profesionales hace la diferencia. Si nosotros queremos sentirnos bien, si nosotros queremos mejorar significativamente la calidad de vida, ¿hablo de uno o hablo de si tuviéramos algún familiar cercano, amigos? Es importante esta sugerencia. Personas que tengan habilidades, herramientas y conocimientos para trabajar con depresión. Sin embargo, aquellos en contacto con personas que estén atravesando la enfermedad pueden acompañarlos a transitarlas a partir de las siguientes claves. Y esto también es muy importante, la red de contención de la que hablamos. Primero, no subestimar a la enfermedad, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, no pasa nada, ya se le va a pasar, siempre fue así, es la edad, ¿no? El adolescente porque es adolescente, el adulto porque es adulto, pero tendemos siempre a subestimar. Hoy que ya contamos con mucha información, las características, los mitos, qué es la depresión y demás, hoy contamos con estas herramientas para decir, ok, no hay que subestimar, tengo que prestar atención, observar desde el lugar empático y darme cuenta si necesito ir por ayuda y consultar con profesionales. Esto también acá es importante. No aconsejar. Uno a veces tiende a aconsejar. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y probaste el tecito de tilo? ¿Y probaste tal cosa? ¿Y probaste con salir a caminar y hacer tal cosa? Recuerden que el consejo a veces puede perjudicar a la persona que está atravesando por una depresión, porque la persona no es que no quiera hacer algo, no está pudiendo hacer. Entonces nuestro consejo, lejos de ayudar, a veces hasta por ahí perjudica. Entonces, no aconsejemos, escuchemos, escuchemos. La comunicación y la escucha activa es clave, es importante. La persona necesita sentirse escuchada. A veces no es necesario hablar demasiado. Estar ahí. Y esto es importante. Acompañar, estar. Álvaro decía, las personas con depresión tienden a aislarse o por la culpa o por no querer molestar, porque sienten que pueden ser un problema, una carga para otros, tal vez porque no tienen ánimo para estar eh, con personas, en familia, en reuniones sociales. Estar es importante, pero invadir
No. Entonces, a veces nosotros por querer estar, aconsejamos, hablamos, le decimos a la persona, ¿por qué no salí de la cama? Sacate el pijama, hacé esto, hacé lo otro. Y la persona no necesita eso, necesita que acompañes, necesita que escuches, necesita que estemos. Evitar que la persona se aísle. Bien, esto es un poquito de lo que estamos hablando. Acompañar a la persona, intentar que no esté sola, demostrarle que no es una carga, que no es un problema, que nosotros tenemos la intención de compartir tiempo con esa persona, que queremos estar con ellos, que no es una carga para nosotros, que al contrario nos gusta, es un placer para nosotros compartir tiempo. Validar las emociones. Esto a mí me gusta mucho. Validar las emociones significa aceptar. ¿Qué pasa cuando valido? Cuando valido las emociones, las acepto. Y esto también es interesante. Entender que para validar primero tengo que conocerme, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Para conocerme, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Aceptar, estoy triste. La tristeza es una emoción y como todas las emociones son necesarias, son naturales del ser humano. No podemos, Álvaro decía, si perdés el trabajo no podés hacer una fiesta. Lo lógico es que si perdés el trabajo uno se angustie. Entonces atravesar ese periodo de angustia también es válido y es necesario, ¿sí? Estimular el ejercicio en lo posible, al aire libre, aunque solo sea un paseo, entre paréntesis dopamina. Este neurotransmisor es maravilloso. La dopamina es sumamente importante. La dopamina es el bienestar, la dopamina es la motivación, la dopamina es la alegría, la dopamina es lo que a mí me incentiva a hacer algo. La persona que atraviesa por depresión carece de dopamina, no la tiene. Entonces, acá es importante entender que necesito generar dopamina. Mi cerebro necesita alimentarse de dopamina. Piensan que una persona depresiva carece de dopamina, es decir, que nuestro cerebro está con poca energía, carece de energía, entonces necesitamos alimentarnos, como nosotros cuando no comemos por un día o no comemos, no sé, por 2 días, nuestro cuerpo se debilita. Bueno, la dopamina es la alimentación que necesitamos para nuestro cerebro, entonces necesitamos alimentarlo. El ejercicio físico aumenta la dopamina, aumenta el bienestar. Y acá es importante algo. No vamos a tener ganas probablemente. No tengo que estar a la espera que las ganas y el deseo y la motivación venga. Tengo que hacer un esfuerzo extra por ir a buscar eso. Una persona que tiene depresión no tiene ganas. No es compatible las ganas con la depresión. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo por ir a buscar eso. Estimular a que la persona siga haciendo las actividades que antes disfrutaba. También hablamos acerca de esto. Las personas antes disfrutaban de hacer cosas que ahora no. O de repente no tienen motivación para emprender algo. En algún momento pensé que podía emprender tal cosa y no, mejor no. Y procrastinamos, ¿no? Esta palabra, la procrastinación. Dejamos para mañana, dejamos para pasado y postergamos el deseo, postergamos las ganas. Poco también puede ser por esto, ¿no? Es importante que esta alarma se encienda, conocerme, darme cuenta que quizás estoy procrastinando demasiado, darme cuenta que no estoy motivada. Ok, la motivación sola no va a venir del cielo, la motivación la tengo que ir a buscar. Mantener hábitos regulares, sobre todo de sueño. También Álvaro comentaba esto, ¿no es cierto? Hay personas que o duermen demasiado o no duermen nada. Todos los hábitos que uno puede ir incorporando para mantener el sueño es importante. De repente, bueno, yo no me puedo dormir si no tengo la tele prendida y no puedo dormir y no puedo dormir. Bueno, un cambio de hábito, apagar la tele, dejar el celular, que a veces el celular y las luces estimula demasiado nuestra atención y eso nos desvela. Eh, hay hábitos, la alimentación a la noche, si comemos muy pesado, si comemos mucho dulce, todo eso nos desvela, nos activa, son factores que no ayudan al sueño. Entonces, una buena alimentación, regularnos también en esa área es importante.
No presionar. Esto también es clave y hablamos acerca de esto. A veces, dale, dale, vení, hace, no te quedes, salí de la cama, hace esto, hace lo otro. Damos órdenes y lo llenamos de estímulo a la persona y la persona carga ya ahora con dos problemas. Una, la depresión y dos, satisfacer las necesidades nuestras, que es dale, dale, dale. No es necesario, no es necesario. Acompañar no es invadir y tampoco presionar. Y dar tiempo, justamente, no presionar porque la persona necesita de sus tiempos. Si acompañamos y si estamos suficientes, es necesario escuchar y preguntar, ¿puedo ayudarte en algo? Sabes que contás conmigo siempre que lo necesites, pero no invadir, dar tiempos. Y seguimos insistiendo en esto, buscar ayuda de un profesional. El consejo de un amigo es buenísimo, el consejo de la familia es necesario, pero la ayuda de un profesional que cuente con herramientas para trabajar con una persona que tiene depresión es la clave para el bienestar de la persona. Comer saludable, que ya lo hablamos. Bien. Y Y este es un, esta, dale, sí, ahora, dale. dale, te dejo, te cedo. Bueno, este es un chiste que aparece en internet donde dice una de las amigas, hay dos amigas hablando, ¿no? Y es un poco irónico. Entonces, ella, la primera, dice, amiga, no estés deprimida, la vida es hermosa. Y la otra le responde, amiga, no tengas asma, hay mucho aire, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. Ustedes tienen que entender, y yo siempre me refiero a esto en particular, ¿no? Independientemente de las condiciones en las que está en la que está la persona, si aparece algo de la depresión, todas esas condiciones dejan de importar. No importa el dinero que tenga, la familia que tengan, la cantidad de amigos que tengan. Si la depresión se mete en su vida empieza a ser como un infierno, entonces no se ve salida, ¿sí? Independientemente de esto. Entonces, obviamente hay mejores condiciones que otras, pero bueno, una vez que una persona está deprimida, no puede ver nada de lo bueno que la rodea. Bueno, y yo voy a continuar con el concepto que se llama depresión de alto funcionamiento, ¿sí? Eso es un concepto que existe y nosotros denominamos esto, lo llamamos un término coloquial, ¿sí? Esto no está en ningún manual, ahora van a ver, eh, que se utiliza para describir una depresión de bajo grado pero persistente en el tiempo, es decir, que persiste durante más de 2 años, la depresión de alto funcionamiento. Como les decía antes, nuestro manual de enfermedades mentales, que se llama el DSM-5, no lo reconoce como un trastorno en sí mismo, ¿sí? Por eso decimos que es un término coloquial, pero no una condición clínica específicamente. Es difícil de diagnosticar. Y se refiere a las personas. Las personas que sufren este tipo de depresión son generalmente personas que mantienen sus rutinas y relaciones, es decir, desarrollan su vida más o menos como venían hasta ahora. Por otro lado, son personalidades ambiciosas, tendientes al perfeccionismo, competitivas, que quieren agradar a otros y laboralmente efectivas, ¿sí? Es decir, son personas o muy orientadas a los objetivos, ¿sí? Donde son muy efectivos y también tienen talento, ¿sí? Talento en el estudio, talento en el trabajo, talento para avanzar. Entonces, de primero no se puede ver que es una persona que está deprimida. Por afuera parecen estar bien, pero por dentro se sienten exhaustas. ¿Por qué? Nosotros hablábamos de que la depresión genera esta rumia de pensamientos, los mismos pensamientos se repiten una y otra vez y no se puede llegar a ninguna conclusión, ¿sí? Pero esto no es gratis. Los pensamientos, muchas veces cuando uno está atacado por los pensamientos, consumen energía emocional sí que tenía disponible, entonces por eso se sienten exhaustas. Y estas personas utilizan vías de escape insalubres, como tomar alcohol, drogas, mirar televisión y dormir, todas de forma excesiva, ¿sí? La depresión de alto funcionamiento son estas personas que
por afuera parecen estar muy bien, pero por adentro no. Y acá utilizo una imagen que está en internet, que estas son todas personas reconocidas, muchos las van a poder identificar, otras no tanto, pero bueno, son todas conocidas. Ahí está Ernest Hemingway. eh, por ejemplo, la foto en blanco y negro es del escritor. Sí, son todas personas que han tomado su vida, donde muchas veces eh, las personas parecían estar en una condición ideal, porque gozaban de fama, de riqueza, de muchísimos contactos y sin embargo un día deciden tomar su vida, lo cual es una lástima. Y muchas veces hay fotos, por ejemplo, de cantantes que incluso el día antes de tomar su propia vida se encontraban riendo con amigos, eh, se encontraban en situaciones que uno parecen ser situaciones felices o ideales, y muchas veces por adentro estas personas no lo ven así, no lo sienten así, y por eso llegan a los límites que llegan, ¿sí? Esto también muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ingenuamente puede decir, nosotros vamos a saber cuando una persona está deprimida y bueno, no necesariamente es siempre así. En estas depresiones de alto funcionamiento, lamentablemente la gente de alrededor no puede darse cuenta y muchas veces estas cosas o estos actos impulsivos toman de sorpresa no solo a las personas que la rodean, sino a toda la sociedad en conjunto. ¿Sí? Y nosotros, como somos cristianos, profesionales cristianos, queremos dejarles un versículo de la Biblia que dice lo siguiente: el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza, ¿sí? Esto, sobre todo la última parte, describe muy bien lo cual es un caso, digamos, de una persona depresiva, con el corazón hecho pedazo y han perdido la esperanza. Entonces nosotros sí queremos dejar una nota de esperanza para todos, diciendo que es una enfermedad que, como hablamos, se supera. No es el fin del mundo. Si alguno de ustedes incluso está pasando por algo de esto, sepa que hay salida, que estas cosas son circunstanciales. eh, y que pasan, ¿sí? No están, y nadie está condenado a vivir con una depresión, y que todas las circunstancias, por más negras y oscuras que parezcan, eh, van a salir adelante, ¿sí? Va a estar todo bien, pero bueno, muchas veces, como saben, la noche es más negra antes de que amanezca. Así que gracias por escucharnos, amiga Vanessa. Ahora nosotros queremos darles un espacio para a todo aquel que tenga una pregunta pueda hacerla. Yo que dejé de compartir mi pantalla, pero bueno, abro el lugar para que alguno, si tiene una pregunta en particular, pueda abrir su micrófono y hacérnosla, que nosotros vamos a tratar de responder lo mejor posible. Si no sean tímidos, los desafiamos a que lo hagan. Tratemos de no pisarnos, si hay varios con preguntas, pero bueno, les dejo el espacio. Las preguntas van a ser, pueden realizarlas a través del chat si son personales. Lo que les pedimos es que no sean personales y las van a hacer desmuteándose, porque recuerden que esto va a salir en YouTube, así que no queremos que expongan sus casos personales y que eso quede grabado, ¿sí? Entonces, las preguntas personales, si quieren, las hacen a través del chat, si no, si son preguntas generales, pueden levantar la manito y les vamos a pedir que se desmuteen de a uno a medida que nos vayan poniendo la manito. Bueno, ahí están diciendo, gracias, muy constructiva la clase. La verdad es que este grupo de participantes me encantó, porque es increíble, todos estaban tomando nota. Impresionante, muy bueno. Bien, ahí empezaron las preguntas. Buenas noches, dice, ¿cómo saber si alguien ya superó la depresión? ¿Quién Bien, contesta? contesto. Ujú. Es importante entender las características, ¿no? Si ya sabemos de antemano que la persona
tuvo depresión, es importante saber si está haciendo un tratamiento psicológico actualmente, si no lo está haciendo más porque el psicólogo le dio la alta, si está o no tomando medicación. Hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Pero vamos a suponer que la persona tuvo y transitó por depresión. La mejor forma también es ver el día a día, es si está haciendo actividades, si está trabajando, si recuperó su vida social, si tiene expectativas, si tiene proyectos. em, la persona con depresión exterioriza también físicamente, esto lo hablábamos, ¿no? Corporalmente, está desanimado, su discurso es pesimista, tiene un discurso pesimista, está irritado, está cansado, lo invitamos a los cumpleaños, a las fiestas familiares y no viene. Bueno, si cambió ese comportamiento y la persona está más participativa, más alegre, hace actividades, recuperó el ánimo y la motivación, significa entonces que seguramente haya transitado y haya superado la depresión. Esto es como alguna de las características, ¿no? Siempre tenemos que entender algo. Cada caso es muy personal. La depresión no es la misma, hay estilos distintos, como vimos, de depresión, y cada uno la atraviesa de manera totalmente distinta. Bien, dice, buenas tardes, quisiera saber cómo ayudar o detectar a una persona que tiene depresión de alto funcionamiento. ¿Debemos de prestar atención a sus consumos? Bueno, a ver, es una pregunta con su truco esta, no es muy fácil de responder. Muchas veces justamente lo que distingue la depresión de alto funcionamiento es esto, que muchas veces no se nota. La persona sigue trabajando, la persona sigue teniendo reuniones sociales, ¿no? Entonces hay que ser muy agudo para observar algo de esto, ¿sí? Esto muchas veces uno lo podría detectar en la intimidad con la persona, cuando la persona quizás se puede abrir un poco y manifestarle que a pesar de todo lo que la rodea, a pesar de todas las actividades que hace, se siente triste, ¿sí? O se siente desmotivada o siente que nada tiene sentido. Es una pregunta muy común por el tema del sentido, ¿no? Mucha gente que hace un montón de cosas se pregunta, bueno, en un punto, ¿para qué hago esto? ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y ha pasado muchas... eh, Perdón, les pedimos hay- que se sí. muteen, así puede seguir respondiendo a las preguntas. Mutéense todos. Yo no puedo mutear desde acá, Vanessa. No sé si podés mutear vos. Ahí está. Y yo voy a Bien. ver, quiero decir que hay un bebé llorando, nadie se siente No, intimidado, no voy ya a decir está. el nombre. Ya está, ya está. No hay ningún problema igual. Bueno, entonces, con respecto a esto, la depresión de alto funcionamiento es eso lo que sucede. Hay que ser muy agudo para observar esto. Y muchas veces, en el caso de las personas que toman su vida, lamentablemente nadie se pudo dar cuenta y no es una falla de las personas que hay alrededor, sino que la persona con depresión de alto funcionamiento es muy buena para disfrazar sus emociones, ¿sí? Bien, y en ese caso, un profesional es quien tiene que diagnosticar eso, ¿verdad? Bien, Totalmente. bueno, ahí preguntan si hay un listado de psicólogos. Ustedes pueden escribir a la red de profesionales de salud mental, que en unos segundos ya les voy a estar dando, se los voy a escribir ahí, porque no me lo acuerdo. Si se lo acuerdan ustedes, díganla, porque no me lo acuerdo. Sí, la Y allí dirección les es, podemos, red, Susana, sí, la dirección es sí, redpsi.asiera@gmail.com. ahí está, muy bien. Red PSI, PSI, de psicólogos, ¿no? Punto así era, Sí, arroba gmail.com, Sí, sí. así ¿sí? es. Bien, perfecto. Bueno, no compartimos el Power, pero lo que pueden hacer es verlo en YouTube. Acuérdense que va a estar, esto queda grabado allá. Bueno, no habría que aconsejar y es mejor escuchar, pero a veces la persona que cuenta cómo se siente espera algo de parte de su interlocutor. ¿Qué se dice en esos casos? Bueno, no siempre, espera, porque a veces solamente quieren hablar y que nadie hable. ¿Qué opinan To- ustedes? Totalmente. Y en una lo hablamos al principio, ¿no? Y decíamos, Ujú. está bueno estar y está bueno acompañar. Tal vez
preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? Eh, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos hacer juntas? Eh, a ver, ¿hay algo que hace mucho tiempo no estás haciendo? ¿Te puedo acompañar? ¿Te puedo ayudar? Tal vez nosotros preguntarle, cuestionarlo para que el otro piense y diga, sí, esto o lo otro, ¿no? Pero de repente... Tampoco uno dice que uno no puede aconsejar, simplemente que hay que tener mucho cuidado a la hora de aconsejar a alguien que tiene depresión, porque tenemos que entender que nosotros por ayudar y por querer que se sienta bien, lo animamos a que haga cosas que la persona no puede hacer. Y ahí es donde uno, pero hoy lo bueno es que de acá todos nos vamos sabiendo que no podemos invadir, que no podemos obligar, que las personas necesitan tiempo y que tenemos que ser grandes observadores. Bien, acá hay una pregunta interesante, bueno, todas son interesantes, pero ¿la consejería pastoral cuenta como parte de una terapia? Yo Su, respondo, Susana. ¿Respondo o preferís responder la voz? No, a ver, nosotros hablamos, sí, nosotros siempre consideramos al ser humano como un ser integral, ¿sí? Donde tiene diferentes dimensiones. Una de ellas es la espiritual, otra la psicológica, otra la orgánica, ¿sí? Entonces, son dimensiones para decirlo de alguna manera, que están en estrecha relación una con otra, y eso lo sabemos, ¿sí? Pero la consejería pastoral se ocupa más que nada de la dimensión espiritual y no necesariamente de la psicológica, ¿sí? Aunque hay correlato y están en interacción, no puede ser considerada como parte de una terapia la consejería pastoral, ¿sí? Acuérdense que la terapia también es regular. Muchas veces las consejerías pastorales vamos a hablar una vez con los pastores, un par de veces, pero no continuado en el tiempo, ¿sí? Entonces la terapia se distingue en este caso por ser más regular en un espacio de tiempo más o menos largo. Ujú. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Cuántas preguntas? Creo que debe ser el Tenemos Zoom que personas que están levantando la mano también. la Sí, charla, sí, tenemos esperen, manitos por ahí. aguántenme un poquito porque termino con esto. Estoy con una compu chiquitita, porque les cuento, yo estoy trabajando en Mar del Plata, ahí vi que hay mucha gente de Mar del Plata, estoy trabajando en Mar del Plata y no estoy con mi compu grande, estoy con una compu portátil, así que o hago una cosa o hago la otra, o les veo la manito o leo las preguntas. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno. Dice, en el acompañamiento de una persona con depresión, ¿hasta qué punto se le debe motivar o estimular a las actividades que se niega? Bien, bueno, un poquito de lo que estábamos hablando. Uno acompaña, uno puede sugerir, uno le puede mostrar al otro que sería conveniente que haga actividad física o haga algo. Puede acompañarlo y decirle, vamos juntos. Esto a veces ayuda mucho, ¿no? Esto de te acompaño en la medida que pueda. O generar redes, tal vez nosotros hablar con el mejor amigo, hablar con otro amigo y decir, podés acompañarlo, estar y acompañar a ir a algún lado, porque a veces uno tampoco puede cargarse de una responsabilidad que tampoco puede llevar adelante. Pero uno acompaña hasta donde puede. Si del otro lado no hay respuesta, siempre es importante el acompañamiento terapéutico, sugerirle que necesita ayuda de un profesional. Bien, ahora sí vamos con las manitos para mechar un poquito. Cami Ferrari, ¿tenés una pregunta ahí? Bien. Buenas noches. Hola, Mi Cami. pregunta, hola, mi pregunta es la siguiente. Ahí decía como que ay, no me sale, las En el características, PowerPoint. claro. Y dentro de las características hablaba el tema de la ansiedad. Conozco personas que fueron depresivas eh, y después como que les quedó el tema de la ansiedad ahí latente, digamos, como que la ansiedad se termina, o sea, ¿tiene cura algo o siempre va a tender a estar? Y otra pregunta, le sumo a eso, ¿puede la persona como recaer en depresión nuevamente? Sí, Cami, gracias por tu pregunta. Bueno, es interesante.
Con respecto a la ansiedad, nosotros tenemos que pensar que todos lidiamos con cierto monto de ansiedad, ¿sí? Esto es hasta cierto punto es normal. El problema es cuando, digamos, la ansiedad que experimentamos o que experimentan las personas con depresión es paralizante, ¿sí? En ese sentido, eh, nos puede paralizar, la incertidumbre por el futuro nos puede inhabilitar para hacer cosas. Es decir, si, a ver, si todo va a ser malo en un futuro o no sabemos cómo va a ser, ¿qué valor tiene esforzarse? Bueno, eso justamente así es un poco como piensa la persona que está deprimida. Con respecto a tu segunda pregunta, sí, muchas veces vamos a decir lo siguiente, hay ciertas personas que tienen una personalidad, nosotros tenemos la personalidad, vamos a decir, está compuesta por el temperamento y el carácter, ¿sí? El temperamento es lo que traemos más de la cuna, lo más genético, vamos a decir, y el carácter es lo que vamos adquiriendo. Entonces hay personas con ánimos, vamos a decir, más melancólicos, más depresivos, donde la depresión es bastante probable, ¿sí? Donde es más, vamos a decir, es que la depresión ataca a ciertas personas un poquito más, pero ya cuentan con una persona, con una personalidad más melancólica y más depresiva. Entonces sí, esto puede pasar. Puede pasar que la depresión, digamos, sea superada y por otro motivo vuelva o cambien ciertas condiciones y puede ser, pero puede ser que pase, sí. Gracias, Camila. Bien, Gracias. bueno, antes de ir a Valeria Moreno, leo una pregunta del chat. Al principio habían dicho que la persona con depresión aparece con sentimiento de culpa, pero ¿qué se puede hacer cuando, cuando suelen mirar al resto como culpable de todos? Bueno, acá habría que ver si hay depresión, porque por lo general la persona que tiene depresión se culpa constantemente, se siente como el culpable, es la carga, evita relacionarse porque la persona tiene una mirada personal, una mirada acerca de uno mismo muy negativa, muy débil. Una persona que culpa a los demás, bueno, habría que ver acá también si estamos hablando de depresión, pero en todo caso, si hay depresión y la persona responsabiliza al otro, también desde una comunicación asertiva, yo ahí sugeriría una comunicación asertiva, donde uno le pueda hablar y explicar al otro. Mirá, si te lastimé, si te hice mal, si hice algo a lo largo de todos estos años que te afectó, te hizo mal, te pido disculpas, ¿no? La comunicación asertiva pone el foco y la atención en uno, en lo que pasa a uno, en lo que uno puede provocar en el otro sin intención. Entonces, disculparse, comunicarle al otro que no fue la intención, pero más que eso no. De todos modos, insisto, por lo general, la persona que tiene depresión se culpa y uno mismo, ¿no? La culpa es hacia adentro, no hacia afuera. Sí, Valeria Moreno, perdón, Susi, una sí. cosita más. En adición a eso, a lo que dijo Vane, que está muy bien y estoy de acuerdo, no es muy común las personas depresivas por lo general no se encuentran enojadas. Uno no ve el enojo, uno no ve la ira, sino que es todo más triste y si se castigan a sí mismos. Pero yo muchas veces, para atravesar duelos o pérdidas, muchas veces yo estimulo que la persona se puede enojar con la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enojo o la ira es más útil que la desesperación en ese sentido, psicológicamente hablando. Así que, bueno, en línea con lo que decía Vane, esa sola aclaración. Valeria Moreno, vamos a tu pregunta. Bien, mi pregunta es la siguiente. Ustedes hablaban sobre los factores, ¿no? Y generalmente los chicos que están atravesando la adolescencia o las mujeres, generalmente las mujeres que se dan cambios hormonales, 45, 50, ahí en más. ¿Cómo diferenciamos cuando es, digamos, una depresión o cuando se da por estos cambios que surgen, sobre todo en las mujeres en la adolescencia o cuando están llegando a este periodo climático? Porque tiene que ver esto, pregunto, por esta cuestión de que a veces se confunde
uno puede decir está depresiva o dice, bueno, es por la edad, es lo que está atravesando. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuándo es una cosa y cuándo es otra? Sí, yo voy entonces con esa pregunta. Bueno, es difícil, es difícil, pero por lo que vos, Valeria, estás preguntando es acerca de la causa, ¿no? Es decir, acuérdense que nosotros definimos la depresión a partir de alguna manera de su sintomatología, es decir, los signos que podemos ver o podemos medir, entre comillas, vamos a decir. Y entonces, por ejemplo, la depresión, hablamos de depresión postparto. Bueno, la depresión postparto es motivada por un cambio, digamos, por una persona que es madre, pero bueno, es una depresión al mismo tiempo, ¿sí? En ese sentido. Entonces, hay ciertas crisis vitales que de alguna manera sirven como disparador para una depresión, de alguna manera porque la persona empieza vamos a decir, a acomodar su nuevo mapa vital, vamos a decir, entonces se hace ciertas preguntas que quizás antes no aparecían. Sí, hay una frase que es muy cierta, que dice, uno es feliz hasta que se lo pregunta, ¿no? Entonces estos tiempos vitales eh, eh, generalmente estimulan preguntas y bueno, puede aparecer algo del tema de los signos depresivos. Así que gracias por tu pregunta también. Bien, hay Camila, si Ferrari, si no querés hacer la pregunta, ya la hiciste, ¿verdad? Sacar la manito. Como líderes, no, ¿qué se debe hacer si una persona con depresión no quiere recibir ayuda profesional? Bien, hay que respetar los tiempos, digamos, hay que acompañar, hay que ayudar. Hoy la ley de salud mental en nuestro país tampoco ayuda, tampoco colabora y eso también es importante eh, aclararlo, saberlo. Si la persona no quiere, la persona no quiere. Ahora, ¿significa que la dejamos? ¿Que ya está? ¿Que tiramos la toalla? No, significa que, por eso hablábamos, las redes de contención sociales, familiares, personas más cercanas, tienen que estar y tienen que acompañar, tienen que estar atentos a que, bueno, la persona a ver si está decaída, si está desanimada, si es una depresión que ya no le permite ni siquiera levantarse de la cama, salir a trabajar, si dejó de hacer todo lo que venía haciendo. Si ya la persona ni siquiera se asea personalmente, es decir, se descuidó físicamente. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora, acompañar siempre, pero si la persona no quiere recibir ayuda de un profesional, no se puede llevar a la persona obligado a un consultorio médico. No se puede. Bien, como líderes, si tengo un adolescente medicado, ¿tengo que esperar a que el profesional le dé el alta? Porque pasa que vienen un tiempo a la iglesia y ya quieren dejar la medicación. ¿Cómo tomo esta situación? ¿Qué se le dice? Es Sí, clave, perdón, Álvaro, ¿querés sí, seguir? Vanessa, Vanessa. Dale, dale, No, dale. es clave que si un médico diagnostica y un médico medica, la persona tiene que tomar la medicación tal y como se la prescribe el médico, ¿sí? Em, si la persona por una fe personal y por decisiones personales y porque quiere, decide, es una decisión personal y una cuestión de fe de cada persona. Ahora, nadie externo, un líder o alguien puede decir, bueno, si venís a la iglesia o si ya congregás durante un tiempo, ya, ¿no? Ya está, no tomes más medicación porque si estás bien, acá también es un tema importante. La medicación psiquiátrica siempre tiene que, no se puede dejar de un día para el otro, porque los efectos son muy contraproducentes. La medicación psiquiátrica, desde el momento que un médico, psiquiatra, valga la redundancia, medica, es el médico quien hace el seguimiento y que dice, bueno, bajamos la dosis, cambiamos las dosis. Y ya está, se terminó, el tratamiento es hasta acá, pero es el médico, ¿sí? No podemos mezclar y confundir las cosas. Bien, ¿de qué Sí. edad, a qué edad empieza la depresión? Preguntan. Bueno, también es una pregunta interesante. A ver, acuérdense en línea con lo que decía Vanessa recién, acuérdense que la depresión no es tristeza, ¿sí?
no es tristeza, parece tristeza, pero no es tristeza, y la solución o la elaboración de una depresión tampoco es alegría, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado en dejarnos llevar por sentimientos. Volviendo a la pregunta, o a la segunda parte de la pregunta, ¿a qué edad empieza la depresión? Bueno, también es una pregunta, eh, eh, a ver, que hay que decir un par de cosas. Tiene que ver con lo siguiente. Nosotros decimos que aparece en la depresión, perdón, en la depresión, en la adolescencia. El tema es, ¿cuándo empieza la adolescencia? Entonces, esa es otra buena pregunta también. Lamentablemente hay casos en los cuales aparecen signos de la depresión desde muy temprana edad, inclusive desde los 7, 8 años. Hace poco hubo un caso en Estados Unidos donde una chiquita tomó su vida a los 8 años, lamentablemente. Entonces tenemos que pensar en esa posibilidad, que aparezcan este tipo de signos a muy temprana edad. No es lo común, son casos muy excepcionales, pero digamos dentro de la normalidad a partir de final de la primaria, 11, 12, 13 años, principio de la secundaria, pueden aparecer signos de la depresión de forma más habitual. Bien, hoy, ahí vamos. Esperen que No hay problema. Te vemos así sin camarita, pero ahí ahí está. está, ¿no? Es que Ahí está. había gente gritando en el pasillo y no podía escuchar nada de lo que hablaban. Bueno, sí, a veces pueden fallar cosas. ¿Recomiendan que el psiquiatra sea cristiano o sería indiferente a la hora de comenzar un tratamiento psiquiátrico? Lo mismo que respondíamos anteriormente. Eso es una decisión personal. Si alguien se siente más cómodo o siente que le genera más empatía y se siente, bueno, más cómodo consultando con un psiquiatra o con un psicólogo cristiano, buenísimo, bienvenido sea. Si no, hay también un montón de profesionales que no son cristianos y son excelentes profesionales y pueden contar con herramientas que te pueden ayudar. Esto es una decisión muy personal. No es que medimos si es cristiano es mejor y si no es cristiano no cuenta tanto. Son decisiones personales y yo me siento más cómoda porque comparte mi fe, compartimos las mismas creencias, compartimos misma forma de vida, un montón de cosas que tenemos en común y me ayuda. Genial, buenísimo, puedo consultar con un psicólogo cristiano. Si no, no hay ningún problema. Bien, acá, déjenme un poquito, que me perdí acá. Una persona diagnosticada con un tipo de epilepsias con dudas, ¿tiene conexión con la depresión? Bueno, acá hablamos, Juan, hablamos de diagnóstico diferencial, ¿sí? Nosotros decimos diagnóstico diferencial cuando diferenciamos entre enfermedades diferentes, vamos a decir. Estoy muy redundante. A ver, hay signos de la personalidad epileptoide, ¿sí? Que ya vienen, son más de tipo órganos genéticos, es decir, orgánicos que pueden confundirse con la depresión, como el aislamiento, ¿sí? El tema de la reticencia a las relaciones sociales, son puntos como en común. Pero no es que están conectados con la depresión, sino que son signos que aparecen de forma muy parecida. Pero hay otros signos que son como más claros, ¿sí? Que tienen que ver con la depresión. Estos son signos, vamos a decir, no sé si secundarios, pero bueno, aparecen en diferentes enfermedades mentales, vamos a decir, ¿sí? Entonces, son esos puntos de conexión, pero ninguna de estas dos enfermedades implica la otra. Ujú. ¿Cuántas preguntas? Increíble. Bueno, ¿cómo ayudamos en una depresión postparto donde la mujer siente dolor porque dejó de ser ella y toda su vida cambió? Bueno, acá Terapia. perdón, ¿cómo? Digo que tiene que hacer terapia. Totalmente, totalmente, porque acá tiene que ver un poco con la percepción que tiene acerca de uno mismo. Recordemos que la depresión atraviesa la autoestima. Entonces, hay cambios hormonales y físicos claros en una mujer que fue mamá. Entonces,
Hay que acompañar, hay que trabajar, hay que reforzar su autoestima y es clave, como dijo Susi, es importante el acompañamiento terapéutico. Ujú. Dice, en el PowerPoint se mencionan 3 tipos de depresión, la reactiva, la endógena y la de alto funcionamiento. ¿Estas son las únicas? Esta persona, Verónica, hizo un montón de preguntas. Así que traten de ser concisos porque si no nos Sí. quedamos a vivir. Verónica, voy con la primera. A ver, estos son tipos de depresión categorizados para que sea de forma didáctica lo más fácil, ¿sí? El manual este que mencionamos acerca de psiquiatría, todo, tiene una cantidad de categorías diferentes para depresión por una cosa, depresión con tal cosa, depresión. Hay muchísimas categorías diferentes a nivel psiquiátrico que, bueno, no son útiles para una charla, digamos, de estas características, ¿sí? Sino son más técnicas que otra cosa. Pero estas que mencionás, que fueron las que mencionamos acá, son, por un lado, acuérdense que está la reactiva y la endógena. Una es con respecto a, una tiene que ver con una causa, la otra sin causa aparente, en realidad la causa de esos órganos genéticos ya viene desde antes, y la de alto funcionamiento como otro estilo de depresión diferente. Bien, ¿existe alguna psicoterapia más efectiva que otra para tratarla? Existen muchas psicoterapias. A ver, la cognitivo-conductual, yo hablo desde mi lugar porque yo trabajo desde esa área, ¿no? Pero existen muchos métodos de estudio y cada uno, insisto, le es funcional en base a la necesidad. Hay personas que el psicoanálisis les resulta muy bien para trabajar depresión, hay otros que buscan una psicoterapia más dinámica, de más corto plazo, que trabaje sobre la problemática puntual. La psicología cognitivo-conductual cuenta con esas herramientas, pero hay infinidades de estilos de terapia que se puede trabajar. Bien, y ahí preguntan si hay algún libro que se pueda recomendar. Eh, sí, hay varios libros. Uno es, digamos, estos no son trabajos de investigación técnicos en cuanto a lo psicológico, sí, pero como son cristianos, quizás ayudan en temas con la depresión. Y se me ocurre pensar hay uno que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Eso es uno. Y otro es, que no me sé el nombre en español, pero tiene que ver con decepción con Dios. Se llama así, y tengo el autor por ahí, después incluso lo podemos poner, pero se llama Decepcionado por Dios, el libro, y son 2 libros que están muy buenos. No sé si, Vane, vos conoces alguno. Sí, pero son más técnicos y los que puedo llegar a recomendar no recuerdo ahora puntualmente el nombre, Ok. pero sí. Bien, ¿los ataques de pánico están relacionados con la depresión? Ataques de pánico está relacionado más bien con la ansiedad, ¿sí? Mm. Después, un poco lo que hablaba Álvaro, ¿no? A veces una ansiedad que no se trata bien, llega a un trastorno de ansiedad, eso puede derivar después en una depresión, por eso siempre es importante no subestimar lo que sentimos y lo que nos pasa. Pero sí puede pasar muchas veces esto, que la depresión primero comience como una ansiedad. Empieza como ansiedad, una ansiedad que me genera muchísimo malestar, que no lo puedo controlar, cambia mi día a día, puedo generar síntomas de ansiedad y eso a lo largo del tiempo, si no lo trato, puede derivar en una depresión, pero no es Ujú. una regla. Bien, ¿qué cosas debería tener en cuenta la red de contención más cercana para ayudar a una persona depresiva? Yo acá quiero corregir esta expresión, porque fíjense que, aunque lo hemos visto al principio, se repite una y otra vez esto de persona depresiva, ¿no? Y la verdad que una persona está, no es. Por eso está bueno que nosotros empecemos a tomar conciencia, aún en principio con el lenguaje que usamos. La persona está con depresión, no es depresiva. ¿Sí? Entonces vamos a corregir un poco esto. Pero no solamente porque esta persona lo haya mencionado, sino que muchas repitieron esta expresión de persona depresiva. Y tratemos de empezar hoy a corregir esto que no está bueno y que es como que uno sentencia a la persona en algo que no va a tener solución. Si alguien es,
no lo va a poder corregir nunca. Si alguien está, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué cosas debería tener en cuenta la red de contención más cercana para ayudar a una persona con depresión con tendencia a las adicciones? Bueno, esta también es una pregunta con diversas aristas, ¿no? Yo lo que diría por ahora, la adicción, digamos, es un fenómeno también en sí mismo, ¿no? Podemos hablar de la adicción como la persona tratando de escapar, como una vía de escape insalubre, de esas que nombramos, de escapar a su depresión o un sentimiento de depresión. A ver, en principio vamos a decir, bueno, las relaciones sociales, muchas veces las personas con adictos tienen malas influencias, lo que se llama, entonces em, es necesario de alguna manera que la red de contención pueda sostenerlo en el seno familiar, en el caso de que sea, que estimule a esto, que no vaya a juntarse con este medio que facilita una adicción, por ejemplo, acuérdense del trabajo, el estímulo físico, acuérdense de la correcta alimentación, acuérdense alguien mencionó esto, un líder mencionó esto de ir a la iglesia, en el caso de que sea posible, donde los pares sean más, vamos a decir, saludables, ¿sí? Eso es lo que yo diría como más clave, ¿sí? Pero acuérdense que las adicciones son un fenómeno muy complejo, muy difícil, y recuerden sobre todo, si es una familia que está acompañando a un adicto, recuerden que no tienen una responsabilidad absoluta ni un control absoluto, no pueden controlar a una persona eh, que se escapa, vamos a decir, o que tiene una adicción, no se la puede controlar y tampoco es responsabilidad. Las personas tienen que llegar en un momento a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Quiero seguir así? ¿No quiero seguir así? Entonces, y a partir de ahí generar ciertos cambios, ¿sí? Bien, si quieren saber sobre adicciones, hay en YouTube la charla de esta eh, secuencia de charlas sobre adicciones, así que la pueden encontrar en el YouTube de Asiera. Bueno, ya estamos, llegamos al final, la verdad es que unos capos contestando preguntas, porque hoy no le dimos respiro, pero qué bueno que pudieron participar y pudieron preguntar todo lo que quisieron y pudieron tener las respuestas para saciar esas dudas. Cualquier cosa quedamos a disposición y como siempre digo, vamos a sacarnos una foto a todos saludando. Esperen un poquito a ver si puedo, voy a tener que, ahí vamos, un segundo. A ver si puedo ampliar yo con esta, igual, si podés Álvaro sacar alguna foto vos también. Estaría buenísimo porque Sí, sacamos. ahí vamos. Todos saludando y me dan tiempo porque tengo que correr la hoja, ahí vamos. Ahí todos así. A ver, vamos a la otra. Ah, ahora se conectaron todos, qué bonito, ahora pusieron las cámaras. A ver, vamos ahí. Bien. Álvaro, ¿vos sacaste por las dudas? Yo también Ahí saqué, está. Sí, sí. sacamos. Muy bien. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en 15 con Gracias la a todos. última charla del Gracias a año. todos, que Adiós, tengan gracias buen a fin todos. de. Saludos, buenas Chao. Chau. noches.